Bueno, como ustedes saben, tenemos diferentes métodos para detectar mutaciones. Estos métodos incluyen la detección de mutaciones por métodos estándares, en el cual se detecta una mutación por cada método. Entre ellos está la secuenciación por método de Sanger, inmunohistoquímica, PCR y, por supuesto, FISH para detectar mutaciones de ALK, de RET, de ROS y de c-MET, la aplicación de c-MET. Sin embargo, actualmente existen diferentes tipos de paneles que podemos detectar múltiples mutaciones, y entre ellos el más importante, los diferentes métodos que es Next Generation Sequencing a través de diferentes modalidades. Previamente se han hecho estudios con detección de múltiples genes en pacientes con cáncer de pulmón, y logrando respuestas muy significativas en cuanto a sobrevida de los pacientes tratados con un inhibidor y la detección de una mutación con sobrevidas que van alrededor de 4.5 años en algunos pacientes como con EGFR y con KRAS y con ALK positivo. Sin embargo, ya viene una gran cantidad de artículos hablando de las ventajas que tiene hacer diferentes tipos de métodos, particularmente en Next Generation Sequencing, comparado con detección de mutaciones por un método único. Y, por ejemplo, en este estudio, en el cual se evaluó a 128 muestras de tejido, y se hizo la valoración de las mutaciones por métodos estándares comparado con Next Generation Sequencing. Y en estos pacientes, además de hacer el PCR y los métodos estándares de detección de mutaciones, se realizó un panel con 102 amplicones con 12 diferentes tipos de genes para detectar algún tipo de alteración genética que nos pueda ayudar a seleccionar el tratamiento de los pacientes. El contenido del tumor a nivel patológico en este estudio varió de un 10 a un 100%, un promedio de 36%, y el contenido tumoral en la muestra de patología fue relacionado con las frecuencias alélicas y de las diferentes variantes que se puede detectar en el tumor. El algoritmo que ellos utilizaron para desarrollar la detección de mutaciones por métodos de detección única, primeramente se realizó la mutación de BRAF y KRAS. Aquellos que eran negativos se hizo mutación de EGFR, y aquellos que eran negativos se hizo PI3K, y posteriormente, si eran negativos, se hace ALK por FISH. En este estudio, utilizando los métodos convencionales, 42% de los pacientes no tuvieron tuvieron por lo menos algún tipo de mutación detectable que puede ser candidato a algún tipo de tratamiento. Y el tiempo de respuesta para KRAS, por ejemplo, fue de 10 días, de EGFR 15 días y de ALK fue de 21 días de realizar la biopsia y de tener la respuesta para el médico. Cuando se hizo la detección de mutaciones, se encontró que de 180 a 75 muestras tuvieron algún tipo de diferencia en la expresión de mutaciones, y un 30% de las muestras no tuvieron la calidad suficiente para realizar las pruebas de Next Generation Sequencing. 11% de los casos identificados tuvieron discrepancias entre los métodos convencionales y Next Generation Sequencing. Y una de las variantes más importantes que se fue detectada en la Next Generation Sequencing fue la mutación de P53. Y aquí vemos, por ejemplo, que en adenocarcinomas de pulmón prácticamente tuvimos, cuando se hace detección en Next Generation Sequencing, la mutación más frecuente es P53 y EGFR, KRAS en las frecuencias convencionales. En conclusión, pues el Next Generation Sequencing es un método que es costo efectivo y que puede reemplazar los métodos convencionales e incrementar la frecuencia y mejorar las pruebas de detección. En este estudio, por ejemplo, cuando se hace un análisis de pacientes con EGFR mutado en 250 pacientes y 71% de estos fueron obtenidos por pruebas convencionales de PCR o por secuenciación,
Se detectó que de estos inicialmente el 17% habían sido negativos a la mutación de EGFR y que se logró identificar la mutación de los pacientes por Next Generation Sequencing, particularmente aquellas con deleción 19 que afectaban el C-hélix de la región del exón 19 de la mutación del EGFR. De tal manera que en este método se encontró superior el Next Generation Sequencing. En este artículo recientemente publicado por el grupo de Nueva York de Memorial Sloan Kettering Cancer Center, ellos evalúan pacientes que con tabaquismo leve, con adenocarcinoma de pulmón, que fueron negativos a la detección de mutaciones, de 11 tipos de mutaciones por métodos convencionales. Mutación de EGFR, HER2, KRAS, NRAS, BRAF, PI3K, AKT y la translocación de ALK, entre otros. Estos pacientes habían tenido inicialmente la prueba totalmente negativa. Cuando estos pacientes se hacen un Next Generation Sequencing, encuentran que los pacientes, hasta 26% de estos pacientes, tienen una mutación que inicialmente había sido negativa con estos métodos convencionales y que logran tener en 26% de los pacientes un blanco terapéutico en el cual está aprobado. Y en otro porcentaje de pacientes, alrededor de un 35% de los pacientes, encuentran otras alteraciones genéticas que aún no tienen un blanco terapéutico y de tal manera que lograron incrementar las posibilidades de este tipo de pacientes y de tal manera que Next Generation Sequencing fue una opción que incrementó las posibilidades de que el paciente pueda recibir un tratamiento. Nosotros hemos hecho estudios comparando Next Generation Sequencing en el Instituto Nacional de Cancerología. Inicialmente probamos con una librería de alrededor de 100 amplificaciones para 45 genes. Incluimos pacientes con esas características, la mayor parte de ellos mujeres, la mayor parte de ellos no fumadores. Y cuando comparamos las frecuencias de mutaciones de EGFR por métodos de PCR y Next Generation Sequencing, encontramos de 17 pacientes, 3 pacientes que inicialmente habían sido negativos por PCR para EGFR, particularmente en el exón 21. Y estos 3 pacientes recibieron tratamiento con TKI y tuvieron respuesta al tratamiento. Además, tuvimos una 100% concordancia con la deleción 19, tenemos un 100% una concordancia con mutaciones de KRAS y detectamos también mutaciones de HER2 y de c-MET. También es importante comentar que el hecho de tener alguna mutación en los pacientes no hace que el paciente pueda responder a un tratamiento específico. Por ejemplo, hay estudios con dacotinib en el cual se evalúa que es un inhibidor irreversible de la familia de EGFR. Y en estos pacientes, cuando se detecta HER2 positivo, lo que se encuentra, teniendo la mutación del HER2, que existen respuestas alrededor solamente alrededor del 20%, con un periodo libre de progresión muy pequeño, y de tal manera que no necesariamente tener una mutación va a hacer que el paciente pueda responder a un tratamiento específico. De tal manera, ¿cuál es el mensaje de esto? Bueno, pues seleccionar la plataforma más óptima del diagnóstico molecular de los pacientes es un paso crucial para el manejo de los pacientes con cáncer de pulmón, particularmente adenocarcinomas, que el uso de hibridación in situ, hibridación de captura a través de Next Generation Sequencing puede mejorar la detección de pacientes con mutaciones de EGFR, y que también incrementa la sensibilidad, particularmente de pacientes con EGFR, pacientes que tienen las características de algún tipo de mutación como no fumadores y que puede incrementar de manera significativa la detección de mutaciones. Hay métodos actualmente que se está valorando la detección de mutaciones en sangre
para poder monitorear inicialmente el tratamiento de los pacientes y seleccionar un tratamiento o posteriormente a la progresión de la enfermedad. De tal manera que la detección de DNA, de mutaciones en plasma y en sangre, en pacientes con cáncer de pulmón, sabemos que estos pacientes tienen altos niveles de DNA libre y que puede ser utilizado para identificar este tipo de mutaciones y predecir el pronóstico de los pacientes. En lo que más se está evaluando actualmente es particularmente la mutación 790M por los nuevos inhibidores de tercera generación del EGFR y teniendo en algunos estudios la detección, por ejemplo, en el tejido del 53% y en plasma del 53%, de tal manera que podemos tener estas valoraciones por algunos tipos de métodos igual similares que en la detección del tejido. De tal manera que actualmente nosotros podemos tanto seleccionar a los pacientes para hacer una mutación en el tejido como en el plasma o en sangre. Y esto es relevante en pacientes con progresión al EGFR, en donde claramente las tasas de respuesta con mutación del 790M o sin mutación del 790M son diferentes para AZD9291 y son también diferentes para el rosilintinib, en el cual esta mutación, la detección de esta mutación, pues hace candidato al paciente a recibir o no este tipo de tratamientos. De tal manera que actualmente la obtención de la biopsia después de la progresión es indispensable para la selección 790M. Sin embargo, lógicamente hay muchas razones, no es una práctica común, hay muchas veces la localización anatómica dificulta la biopsia y el mismo riesgo que involucra la biopsia, y hay un número limitado de medicamentos que pueden ser directamente relacionados con la progresión, de tal manera que la detección de mutaciones por detección en sangre de DNA libre puede ser un método muy importante. Entonces, existen diferencias, por supuesto, no es invasivo. La extracción del DNA, existen métodos óptimos para poder aislar el DNA en plasma y suero, y se pueden tener métodos tan sensibles como el 0.1 o el 5% de detección, es decir, que si tuviéramos el 1% de sensibilidad, estamos reconociendo una copia de 100 copias que pueden ser wild type negativas. Entonces, tenemos métodos muy sofisticados para detectar este tipo de mutaciones. En los metaanálisis que detectan la mutación en plasma del EGFR son variables la sensibilidad y especificidad de los estudios dependiendo del tipo de muestra, pero se considera que alrededor del 65% de los pacientes puede ser detectado esta mutación cuando están presentes. Es decir, que si nosotros hacemos una detección de la mutación, este método nos va a ahorrar hacer la rebiopsia de los pacientes en el 65% de los casos, y esto pues, va a tener un beneficio clínico, por supuesto. ¿De dónde previene el DNA de las células tumorales de los pacientes con cáncer de pulmón? Bueno, particularmente es de la necrosis y de la apoptosis de las células tumorales, que se libera a la circulación y se encuentra con gran contenido. También existe el lisis de las células tumorales que pueden liberar el DNA. Y asimismo también se ha reconocido espontánea actividad de la secreción activa del DNA por parte del tumor. Y es bien conocido que pacientes con cáncer, comparado con sujetos sanos, pues tienen una mayor cantidad de DNA para detectar esta mutación. Y por supuesto, a mayor estadiaje de la enfermedad, es decir, en un estadio 4 comparado con el estadio temprano, tienen una mayor cantidad de DNA que podemos detectar y hacer el tipo de mutaciones. La sensibilidad y detección de los métodos, pues, como habíamos dicho, varía de acuerdo al tipo. Por ejemplo, en el estudio IPAC se analizó también la detección de mutaciones en sangre. Obtuvieron una frecuencia de la mutación en el 43.1% de los pacientes, una especificidad del 100% y una concordancia del 66%. Sin embargo, en el estudio japonés IFUM,
se detectó la mutación en 65%, con especificidad del 99% y una concordancia del 94%. Entonces, aquí vemos las curvas de los pacientes tratados con gefitinib en los pacientes del grupo del estudio IPAS, y vemos que comparativamente pacientes que reciben quimioterapia contra el TKI hay una reducción de riesgo de progresión del 70% cuando se detecta por sangre. Asimismo, en otros estudios también la tasa de respuesta detectado de gefitinib en pacientes con detección de EGFR mutado en sangre es del 76%, comparado con el 69% de los pacientes de los tumores que son la mutación que fue detectada en el tumor. De tal manera que es un método bastante útil y que existen diferentes métodos que pueden tener diferente sensibilidad. Aquí vemos que esta sensibilidad puede ser desde el 0.1% hasta el 5%, es decir, que hay métodos que detectan una sola copia de 999 wild type negativas, particularmente cuando tenemos con 1%, métodos como Covance de Roche, que detecta esta mutación en sangre, y el Oncovim para mutaciones de EGFR, que se encuentra ya comercialmente para detectar el 0.1% de los pacientes. Sin embargo, también se está valorando Next Generation Sequencing para la detección en sangre. Y esto también puede ayudar para no solamente hacer un diagnóstico a la progresión, sino también para monitorizar la respuesta a los tratamientos. En este estudio se hizo la valoración de los pacientes con mutaciones en sangre y se encontró que después de recibir el tratamiento, los pacientes tienen una reducción de los niveles de las copias de las mutaciones, tanto del exón 21 como del exón 19 como del exón 21. Y aquí algunos pacientes que fueron monitorizados para recibir tratamiento con docetaxel erlotinib. Los pacientes claramente disminuyen el número de copias de la mutación. El paciente puede progresar en el sistema nervioso central, se le da tratamiento, continúa con elevación de la mutación cuando tiene progresión, y cuando se reinicia un nuevo tratamiento, estas mutaciones reducen. Comparativamente con quimioterapia, los niveles de las copias pueden reducir, pero la reducción es mínima. Y en este estudio se valoró la aplicación de tratamiento con afatinib 40 miligramos al día, y se siguió a los pacientes tanto con detección de la mutación por PCR digital, así como por Next Generation Sequencing, tanto en plasma como en el tejido. Y hubo un seguimiento de los pacientes. Y de estos 35 pacientes que fueron seguidos, enrolados en este estudio, para pacientes con EGFR mutado, se encontró que la mutación, una sensibilidad del 83.9%, comparado con el 58.1% del Next Generation Sequencing, comparado con el PCR digital, con una concordancia para la mutación del EGFR del 84%. Y aquí vemos cómo en los pacientes inicialmente tienen el número de copias de la mutación del EGFR, y cómo con PCR disminuyen significativamente los niveles. De la misma manera, cuando se hace Next Generation Sequencing, detección en sangre, hay una respuesta de los tratamientos con el tratamiento con afatinib, con una reducción. De tal manera que, ¿cuál es el mensaje que debemos tomar? Uno de ellos es que la detección de mutaciones en sangre se puede realizar en muchos pacientes y con una sensibilidad alrededor del 65%. Cuando una nueva biopsia a la progresión no es posible, esto puede ser una buena opción para estos pacientes. Y con diferentes tipos de métodos tenemos una baja frecuencia de falsos positivos y una sensibilidad de alrededor del 65-70%. Y diferentes técnicas pueden mejorar la detección de esta mutación, mejorando la extracción de DNA en sangre, y por supuesto nuevos métodos como Next Generation Sequencing. Y la detección es un método no invasivo, y es posible poder subrogar las biopsias tradicionales, y sin embargo es importante tener mayor experiencia, tener mayor seguimiento a los pacientes,
para poder ayudar a predecir la progresión de los pacientes que reciben un TKI con mutación del EGFR en este caso. Muchas gracias.